Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Iván, mucho gusto. Mi nombre es Ricardo Leconte, Caíto para los amigos. Así que Perfecto. decime Caíto. ¿Cómo estás Bueno, vos? muy bien, todo en Bueno, orden, por no suerte. sé, yo no hablé contigo hoy, pero el que tenía que estar en este conversatorio contigo, esta conversación, es el doctor Edgardo Carballo Sagula, que también es director del Club de la Libertad, como soy yo también, pero por una cuestión de salud me pidió si yo lo podía suplantar, así que no sé si te avisaron ya en el club los encargados del ciclo, pero lo estoy suplantando y espero hacerlo bien a Edgardo. Sí, me avisaron muy oportunamente, así que todo en Ah, orden y bueno, seguramente va a salir bien. ojalá, ojalá. Bueno, eh, estamos en este ciclo obligados por la pandemia de conectarnos por esta manera. Ya tuvimos oportunidad en el Club de la Libertad de escucharte en un homenaje que le rendimos a tu padre, a Juan Carlos Kachanowski, en el mes de octubre del 2018, si no, o noviembre, si no recuerdo mal. Y en esa oportunidad a mí me tocó eh, comentar un poco sobre la vida de tu padre y bueno, hicimos mención a sus trabajos sobre la escuela austríaca y sobre la crisis del 30. Y vos Me hiciste acuerdo una, de ese video, sí, sí, sí. bueno, participé yo en esa oportunidad del homenaje a tu padre y bueno, y vos a través del video que nos acercaste. Bueno, ahí Bueno, más o menos acá practicamos estamos. para esto, porque fue también a distancia. Bueno, yo soy alguien que le cuesta un poco las redes, no sé si se vio en el inicio del video. Mi hija estaba ayudándome a la conexión. No soy un hombre experto en las redes, y mucho menos, pero bueno, es la manera que las circunstancias nos obligan y bueno, nos permiten aprender y estar en contacto a pesar de este aislamiento que nos vemos obligados. Correctamente, sí. Son Así, desafíos que están buenos, uno aprende. tan bueno, sí, uno aprende, exacto. Bueno, el tema por el que te invitamos a hablar es, bueno, perdón, te voy a presentar, Iván. Iván, sos licenciado en Administración de Empresas, ¿verdad? Por la Universidad Católica. Correcto, Y correcto, sos economista jefe de Libertad y Progreso, correcto. una fundación que, bueno, habitualmente sus integrantes nos acompañan en los distintos eventos que desarrollamos acá en el Club de la Libertad. Eh, ¿Me escuchás, no? Yo por ahí se me va la... ¿Me escuchás bien? ¿Tenés buena Sí, señal? yo te escucho perfecto. Ah, bueno, fantástico. Bueno, el tema de la charla contigo es desregular para emprender y la importancia de la movilidad social. Ese es el tema que tenemos que abordar, pero antes me veo obligado a consultarte sobre la pandemia que estamos viviendo, sobre el coronavirus que nos tiene aquí a todos encerrados, con mucho cuidado en nuestras relaciones sociales y personales y peleando la cuestión de la epidemia, pero también, y ahí el tema que vos podés ayudarnos un poco a entender, cuál va a ser la situación económica del mundo o de la Argentina en particular, sabiendo que Argentina no venía no viene de buenos años en el tema económico y con cuestiones que nos llevan a seguir no pudiendo bajar nunca esa barrera del 30%, 35% de pobres que tiene la Argentina ya hace más de 30 años. Sí, correcto. Bueno, a ver, estamos sí en esta pandemia, lo llevamos casi un mes de aislamiento. Sí, Y bueno, en ese sentido me parece que el debate que surgió y fuerte tiene que ver con esto de economía versus salud, ¿no? Que lo separan y bueno, desde el ámbito liberal se viene diciendo bastante que es una cosa que va de la mano, ¿no? Digamos, la economía también es salud. Digamos, yo no me quiero meter demasiado en el debate, pero bueno, sí voy a decir por ahí lo que pienso. Eh,
Creo que obviamente hay que pensar en las dos. Creo que primero está un poco la salud. Creo que ahí el presidente se asesoró bien, pero que está tomando las decisiones económicas mal asesorado. Entonces, eso puede complicar mucho el panorama de Argentina, ¿no? Sí, sí. Entonces, a mí no me termina de convencer ni el que se pone del todo del lado de la salud, ni el que se pone del todo del lado de la economía. Digamos, la economía es una ciencia contrafáctica, entonces nunca podemos saber qué hubiera pasado si tomábamos otra decisión. Por Claro. darte un ejemplo, yo te puedo decir, en la Sí, crisis del 30 se salió gracias al Plan Marshall, te lo puede decir un premio Nobel de Economía, o puede venir otro premio Nobel de Economía y decirte se salió de la crisis del 30 a pesar del Plan Marshall. Entonces, ¿quién tiene claro, razón? No lo podés saber porque tendrías que volver el tiempo atrás, eliminar el Plan Marshall y demostrar que hubiera sido mejor. claro, Bueno, acá con economía y salud claro. es lo mismo, digamos, en definitiva lo que estamos tratando de plantear, los médicos dicen, bueno, la salud va a traer menos muertos y los economistas están diciendo, la economía va a traer menos muertos. Entonces mi postura es que hay que tener mucho cuidado con las dos, porque situarse en cualquiera de los dos puntos sería, como diría Hayek, por ahí pecar de fatal arrogancia. La verdad que no Claro. sabemos qué pasaría si dejamos de lado de las cuestiones de la salud y nos dedicamos exclusivamente a que no se caiga la economía, ni tampoco qué pasa si nos dedicamos exclusivamente a la salud. Entonces, creo que la cuarentena fue una decisión acertada, pero sí me parece que están pifiando todo el tema de incrementar la cantidad de testeos para ir flexibilizando esta cuarentena, porque Argentina ya venía complicado. Antes de la pandemia ya estábamos al borde de una crisis económica, bueno, imaginémonos ahora con la pandemia, ¿no? Entonces, Claro, hay que caminar esa línea bien delgada, cuidando las dos cosas, ¿no? sí, claro. Eh, Pero bueno, las perspectivas con el gobierno que nos dirige actualmente no son las mejores, porque las medidas que parte de este gobierno tomó hace ya 15 años nos venían hundiendo en crisis y el sistema de Estado que tenemos nosotros, el Estado elefantiásico que no podemos reducir, es lo que nos viene generando todos estos inconvenientes. Y ahí voy a una pregunta y tiene que ver con, el otro día hablaba el presidente cuando dio su charla, su clase, parecía una clase de la facultad, eh, él dijo, una de las cosas que dijo, más allá del manejo de esos gráficos y de la información, que yo creo que ahí había algunas cuestiones que no se mostraron correctamente, él dijo, el gasto público no es un problema. Yo no sé si lo dijo para focalizar la atención en la cuestión epidemiológica y dejar la economía para más adelante, patear el problema para adelante, o es ya una manera de pensar, que creo yo que es así, de que el gasto público no se puede tocar y que tenemos que aprender a convivir con el gasto público bueno, y ver de qué manera salimos adelante. Hoy los privados están asumiendo el costo de esta crisis y los estatales brillan por su ausencia y lo único que se le ocurre es vamos a aumentar impuestos a las grandes fortunas y siempre están ahí buscando de qué manera pueden rapiñar un poco en vez de decir de qué manera crecemos y salimos adelante. Digamos, pero me voy a esa cuestión del presidente que es preocupante. ¿Cuál es tu perspectiva al eh, respecto? no, totalmente, ¿no? Digamos, la sensación de vuelta es que en economía está muy mal asesorado, no pareciera entender ese problema del gasto público. Fíjate que se dice mucho, y en el gobierno también, y los periodistas, esta pandemia nos agarró mal parado, como si hubiéramos tenido mala suerte. Pero la verdad que estamos mal parados hace 60 años, ¿no? Porque hace 60 años que tenemos Sí, déficit fiscal. Entonces, claro, no es una cuestión de que tuvimos mala suerte, mal timing. O sea, 60 años venimos haciendo las cosas mal y haciendo las cosas mal implica casualmente lo que vos mencionás de gastar más de lo que nos ingresa, que ah, uno lo puede hacer por un claro, tiempo, pero en la medida que eso se sí. perpetúa en el tiempo, el problema se vuelve estructural y ese es el problema de Argentina y por eso no podemos romper la barrera de pobreza del 30% que vos mencionabas. Sí, hola.
privados ya están charlas de hablar para Ujú. Claro. Hola, hola Iván, perdón. Iván. Hola, sí, se me escucha. Sí, se me corta, no te escuché, la verdad se cortó, me cambié de lugar a ver si podía tener mejor señal, no sé si era yo o el tema de internet es tuyo, pero me cambié de lugar para ver si podía mejorar la conexión. ¿Me escuchás bien? Sí, no, ahí estoy viendo Hola. en el chat que dicen que se corta, así que también puede que sea algo de mi conexión. Sí, yo me cambié de Ah, lugar para ver si ahí me acerqué a, a internet para ver si era problema mío, pero sigo escuchándote entrecortado. a ver, ahí me parece que vuelve a agarrar bien. Ahí estamos mejor. Ahí te escucho, ahora te escucho. Bueno, No, hola. retomo entonces. Sí, pero te congelás por ahí. Sí, Ah, lamentablemente. eh, qué lástima. Mira, si estoy cerca del Wi-Fi, la verdad que más cerca no puedo Ah, bueno. estar. No, no, está bien. Yo también me acerqué Vea, por las dudas, por si era yo. me puedo, No, me puedo acercar un no, poco más, pero bueno, ahí, en este momento te escucho bien. Si podés retomar para... dale, retomamos. Sí, Sí. estábamos con el tema del gasto público que mencionabas, que sí, claramente Ujú, el problema no es que Argentina la agarró mal parada a este momento, sino claro, que hace 60 años está mal parada, ¿no? Eso es lo que venía diciendo. Hace 60 años que Argentina tiene déficit y este gobierno no pareciera ir por el camino de reducir ese gasto público, ¿no? Incluso antes de la pandemia. Acordate que antes de la pandemia estábamos con el claro. problema de la deuda, de renegociar la deuda, y lo que el gobierno hizo es evitar una negociación con el FMI de facilidades extendidas. ¿Por qué? Porque un acuerdo de facilidades extendidas con el FMI a cambio te pide reformas estructurales, con lo cual el mensaje del gobierno está clarísimo ahí. No quiere hacer reformas Claro. estructurales y tenía planeado sobrevivir el año. Ahora le cayó la pandemia y le está dando la maquinita que da calambre. Entiendo que no queda otra en este corto plazo, pero va a ser un Ujú. problema a futuro. Entonces está descuidándose mucho la economía y esto puede traer complicaciones sociales. Junio ya en este contexto, ¿no? Es un tema complicado. Ah, claro, las perspectivas, sí, pero igual las perspectivas no son para ser optimistas, digamos, porque las cosas no se vienen haciendo bien y no hay manera de que, o no hay piso de que estos quieran cambiar esta cuestión. No, Estamos, mirá, estamos siempre. justo ayer o antes de ayer salió un Ujú, informe del BID que iba mostrando las sí, medidas fiscales que tomaron distintos países, y vos mirabas los de la región, el único país sí, que no bajó impuestos es Argentina. Vos agarrás cualquier modelo, Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, todos hicieron alguna rebaja, aunque sea menor de impuestos, salvo Argentina. Es una columna que vos ves los países y ves una cruz con quien bajó los impuestos. El único que no tiene una cruz es Argentina. Y ahí va a estar viendo el espíritu de este gobierno, que ni siquiera en una pandemia donde necesita del sector privado, además, porque el sector privado es el que le claro. va a dar recursos al gobierno, lo ayuda para que pueda producir y generar riqueza y que esté un poco más aireado para que no tenga que despedir personal y pueda seguir pagando sueldos, etcétera. Ah, sí, bueno, lo que pasa es que ahí uno ve que no hay un apoyo al sector privado, es más bien un ataque a los periodistas, a los empresarios que son miserables, al periodismo vimos que ayer el presidente estaba atacando. Eh, no hay una actitud de apoyo al privado, al emprendedor, y creen que el Estado
es alguien que crea riqueza y siguen con esa postura. La verdad que es llamativo. Dicen que el mercado no estaría en condiciones de llevar adelante o manejar la crisis de la pandemia, porque el mercado no compra respiradores y tienen unos eslogans así llamativos, pero ¿cómo es? Siguen apostando a que el Estado es el único que puede resolver los problemas y el privado o el mercado no está en condiciones. Giran en torno a esa cuestión. No hay Sí, no hay una consideración hacia el privado, ¿no? no hay ni una consideración y el error es de raíz, ¿no? También, digamos, en todo lo que es económico en este gobierno. Fíjate que si suben los precios también es culpa de los empresarios, no vaya a ser cosa que Ah, sea culpa de la emisión. Entonces claro, siempre es un diálogo que está dirigido a atacar al sector privado y en el tema de la inflación es una cosa que llama poderosamente la atención, porque si es una cuestión de que los empresarios son los que suben los precios, uno debería sí, concluir que en la década de los 90 los empresarios no eran corruptos. Y anda a claro, concluir que en los 90 no hubo corrupción, ¿no? Entonces, me parece que claro. pasa por otro lado, pero el gobierno, bueno, insiste en esta idea, ¿no? Entonces, acá el problema principal es cómo alivianar al sector privado, y ahí es donde pusimos el título de esta charla, que es de regular para emprender, para mostrar lo complicado que es para un empresario en Argentina emprender. Es decir, una persona, por ejemplo, que está en la formalidad, que tiene que pagar impuestos, tiene que pagar incluso hasta 20 impuestos en un mes. El mes tiene 20 días, es decir, días hábiles, Claro, ¿no? Entonces, con lo sí, cual sí, está pagando un impuesto por día. Entonces, la cabeza del por, empresario hoy está puesta en cómo pagar impuestos y no en cómo generar riqueza. Entonces, vos corrompiste la esencia del empresario, que es el que tiene que generar riqueza, generar trabajo. ¿Y por qué no está pensando en eso? Porque sus escritorios deben ser pilas de papeles con impuestos que hay que pagar, ¿no? Y sí, formularios que hay que llenar, si uno quiere hacer trámites, ni hablar si querés empezar un nuevo negocio, ¿no? El índice que publica el Banco Mundial, empezar un negocio, doing business. Si así, vos vas a la primera variable, ¿no? El doing business tiene como 8 variables. La primera es empezar un negocio y ya tenés una cantidad de trámites que tenés que hacer que son impresionantes. Es decir, esto mejoró mucho, se digitalizó, pero hoy emprender en Argentina conviene más quedarte en la informalidad que pasarse a la formalidad, y ese es el miedo que tienen los emprendedores. Entonces, no se claro. generan oportunidades de crecimiento. Y, Com- y ahí está un poco. sí. Decime. No, justamente como ya te introdujiste el tema de la charla, de emprender, las pymes en la Argentina son las grandes creadoras bueno, en la economía son las grandes creadoras de empleo, ¿verdad? Y creo que acá en la Argentina las pymes crean 4 o 5 millones de puestos de trabajo y el Estado paga 18 o 19 millones de cheques por mes. Es Sí, inviable. exactamente. Eh, a ver, sí, las pymes te crean más o menos el 80% del empleo. Y lo que vos estás mencionando es esta ecuación que se popularizó como 8-20, ¿no? Donde hay 8 millones en el Sí, sector privado que le pagan el cheque a 20 millones que reciben un cheque del Estado. Y a eso le tenés que sumar 5 millones que están en la informalidad, es decir, que hay 5 millones que juegan claro. por fuera de todo esto. Entonces, lo interesante para tomar dimensión de cómo se complicó esa proporción es que si vos te vas al Ujú. 2003, si vos te vas al 2003, esa Sí, proporción en vez de ser 8-20 era 7-7. Entonces vos fijate lo que ajá, pasó en el gobierno kirchnerista, ¿no? Con el crecimiento del empleo público, etcétera, las jubilaciones, el crecimiento de las jubilaciones, los subsidios, vete todo en la bolsa. En esos 15 años vos pasaste de algo que estaba medianamente equilibrado a esta proporción de 8-20. Y te digo que en algunos ah, países, no recuerdo, no quiero decir mal, pero me parece que en Chile es incluso al revés, son más los que están en el sector privado a los que reciben un cheque del Estado.
Entonces, claro, es una manera alternativa de ver lo sobredimensionado que está el gasto y que por eso Argentina va a tener que corregirlo. pero, Aparte, nadie está contento. Los 8 porque le cobran muchos impuestos y a los 20 ya no les alcanza la plata que les dan. Por eso tenés cortes todos los días, ah, ¿no? Bueno, ahora no porque hay pandemia, pero es un sistema que sí, no le cierra a nadie, solo a los claro, políticos. claro, bueno, pero y ahí el tema, decías que había gran parte de un 40% están en la informalidad, más o menos decía. Esa Eh, gente no, ¿Mm? Esas sí, sí, empresas no tienen la intención de formalizar o no les conviene formalizar porque ahí el Estado los descubre. ¿Cómo es la cuestión? Porque también con la informalidad no acceden a crédito y bueno, hay una serie de inconvenientes para el crecimiento de su empresa. exactamente. Bueno, más o menos por unos sondeos que anduvimos haciendo el año pasado en la fundación, Sí. de todos los emprendedores informales que están en situación de vulnerabilidad, es decir, gente que vive en villas, el 60% Ujú. contestó que tiene interés en pasarse a la formalidad, pero no se animan. Entonces, son Ah, conscientes que quieren estar en la formalidad porque eso también les da acceso a una obra social, a poder tomar un crédito, pero las complicaciones son mucho más de raíz de lo que creemos, ¿no? Digamos, una persona que vive en una villa por ahí no tiene una dirección. Vos querés abrir una cuenta en un banco, lo primero que te preguntan es la dirección. Y en las villas, muchas ah, calles, no hay dirección, son simplemente casas. Entonces, claro. ahora, el interés está. Lo que pasa es que cuando vos empezás a ver un poco lo complicado que estás en el sector formal, ahí es cuando varios dicen, no, Claro. bueno, si va a ser así, mejor me quedo. Los 20 impuestos que te mencionaba que paga un empresario al mes, que es uno por día. La tasa Claro. impositiva alta, ¿no? Digamos que a los empresarios los impuestos al trabajo son los segundos más altos, ¿no? Del mundo. Sí. Entonces, tenés un montón de cuestiones que te van La haciendo que litigiosidad te alejes. laboral. Exactamente, ese es el Claro. otro gran punto, la litigiosidad laboral que creció muchísimo en la época kirchnerista. Para que tengan una Claro. idea, en el 2003 se iniciaron 3.000 juicios por accidente de trabajo. No estoy tomando los de despido, porque no encontré datos. Claro. Pero por accidente de trabajo se iniciaron 3.000 juicios. En el 2017 trepó a 130.000. Es decir, que el crecimiento es Ah, exponencial. Cuando vos comparás la cantidad de juicios con la cantidad de accidentes, no ves la misma dirección, sino que los accidentes se estancan, suben un poquito al principio y después hacen así. Eso es lo claro. que se denomina la industria de los juicios. Que Claro. algunas de las pocas cosas que hizo bien el gobierno anterior fue empezar a revertir esto. Es decir, vos llegás al 2019 y la cantidad de juicios que se empezaron por año por accidente de trabajo cayó a 69.000 de 130.000. Sigue siendo altísimo. Pero entonces vos Ah, fijate el problema que tiene el emprendedor formal, la carga impositiva que tiene que pagar, que ah, si contrata a alguien lo va a pensar 20 veces, porque si esa persona después le hace juicio, lo pierde. Es casi un hecho así que lo es. pierde. Entonces, el Sí. empresario corre riesgos. Y entre los riesgos es contratar a una persona que le puede funcionar o no. Y si esa persona no la funciona, no la puede ni despedir ni reubicar. Entonces, eso quiere decir que no puede deshacer su error si entra un error. Y si vos no podés deshacer tu error, directamente no encarás el problema. Y por eso no contratan gente. Entonces, esas son las dos principales razones de por qué los emprendedores pymes no contratan gente. Quieren contratar gente, pero no los dejan ni los Claro. impuestos ni el miedo a los juicios. Y si vos mirás Sí. el sector privado, desde el 2011, que es una línea que oscila más o menos recta, es decir, el sector privado no crece desde el 2011, que está estancado, Claro. principalmente por esas dos razones. Y te Claro. diría más, déjame agregarte una cosa, ¿no? Sí, sí. Asombra ver, ¿no? Digamos, con los emprendedores informales, que estuve dialogando con varios de ellos, ¿no? En el trabajo este que armamos el año pasado, Sí. con ayuda de Marcos Gildilonso, voy a decir que por ahí lo vi, que me parece Ujú. que tiró un comentario, me pareció que está escuchando. Él nos ayudó Ajá. bastante, Ah, así que no, no lo aprovecho para vi. agradecerle. A Eh, Marco, sí, cómo no. los emprendedores informales, cuando vos dialogás con ellos, te das cuenta que ideas hay un montón. El problema es que hay trabas, hay muchas más, y ahí es donde está el problema. Es decir, ellos quieren ir hacia un lado y se empiezan a encontrar con barreras.
con barreras, barreras, claro. barreras. Y por eso este trabajo se llamaba Desregular para Emprender, porque la idea es, bueno, ver Ujú, cuáles de todas estas barreras se pueden ir bajando. Y el foco está en eso. Y cuando vos le preguntabas a estas personas cuál es el principal obstáculo por el cual no se animan a pasar a la formalidad, ujú. contestaban la mayoría, que fue más del 30% de esta respuesta, por la situación económica. Es decir, les pega muy de lleno la inflación. Claro. Y, curiosamente, también los emprendedores informales, pero que no son vulnerables, te diría más de clase media, presentan la misma inquietud. Que la mayoría dice, no me animo a pasar a la formalidad porque es un país que es económicamente inestable. Entonces, la importancia de la economía, y por ahí volviendo a relacionar un poco con todo el tema Claro. de la pandemia, ¿no? Digamos, como economía también es salud. Acá, antes de que exista una pandemia, vos estás viendo por qué la gente no se anima a invertir más, o a crecer, o a progresar. Bueno, es que no se animan, no los dejan, no pueden. Claro, exacto. Bueno, con respecto al tema laboral, el año pasado veíamos con asombro que la secretaria de Desarrollo Social hablaba como un mérito de la gestión gubernamental, porque no es un problema solamente de la época kirchnerista, sino que el gobierno terminaba con no sé qué número de planes sociales que se habían incrementado, y ese era el éxito de su gestión a cargo de la Secretaría de Desarrollo. Y Eh, digamos, ese es el país que tenemos, ¿no? Que sumamos bueno, y lo sacan y dejan de medirlo como que están en la pobreza porque acceden a un plan social. exactamente, bueno, y tenés el monotributo social en misma línea, ¿no? Digamos, entonces fíjate Claro, que un plan social, que ahora vuelvo al monotributo social, pero un plan social tiene que ser temporario, ¿no? Y ya los tenemos hace más claro. de 15 años, con lo cual, en definitiva, lo que muestra es el fracaso de la política. Yo ahora no recuerdo bien, pero hará 8 años, me acuerdo de haber visto en el diario, que había una especie de plan, Ujú. no era un plan social, pero alguna asignación o algo, no recuerdo exactamente el nombre, me estoy volviendo loco para volverlo a buscar y no lo encuentro, pero Ajá. aparentemente había una especie de plan que le daba dinero a las madres que tenían hijos que repetían de grado. Es Ah, decir, sí. si tu hijo repite de grado, recibías una especie de bonificación Sí, porque, bueno, pobre. Entonces, ¿qué una ocurrió? ayuda por... Claro. El chico no reprobó, sino que aprobó, y la madre se enojaba porque había aprobado, entonces no cobraba el plan social. Entonces, fíjate Claro, que aparte de que tenés muchos planes sociales, los incentivos están totalmente corrompidos. Entonces, el claro, problema es doble, es la cantidad y los incentivos. Y el incentivo es claro, a quedarte en el plan social y no salir de ahí. Y el monotributista claro. social, en el fondo, es algo muy similar. Y esto es una forma de tapar desempleo también. ¿Qué hace el monotributista social? Es la persona que tiene un plan social, Claro, pero que paga una especie de obra social mínima, y esto figura como si estuviera empleada. Y en el fondo es claro. una persona que recibe un plan social. Entonces, Y, todo esto va influyendo a y- que la gente no quiera pasar a la formalidad, ¿no? yendo a la cuestión práctica de la Argentina, la persona que nace pobre está condenada a ser pobre, a morir pobre. Esa es esa es una expresión que creo que no es para el mundo del mercado, eso no debería ser así. Pero en Argentina, el que nace pobre está condenado a ser pobre o a tener un plan social. O me Eh, equivoco en esta circunstancia, ¿no? No era no, así la sí, sí. Argentina, ¿no? No, te vas a la década del 60, es decir, a 1960, la pobreza en Argentina era del 4%. Ah, Entonces, vos fijate el daño que te hacen las crisis económicas. Tuviste el Rodrigazo por el 77 y ya la pobreza empezaba a subir, aunque el golpe letal lo dio la hiperinflación en el 89, ahí ya la pobreza empezó a superar el 30%, en el 2001 acordate que llegamos a una pobreza del 52%, pero desde los últimos 30 años tu pobreza promedio es de 30%, y ese es el problema claro, estructural que mencionábamos. Y sí, si las cosas no cambian, hoy alguien que nace pobre es muy difícil que pueda salir de esa situación. Es decir, puede ocurrir, pero va a ser más la excepción que la regla. A diferencia de los países desarrollados, por ejemplo Estados Unidos, que son máquinas de sacar gente de la pobreza. Es decir, claro, y ahí podemos ir a la otra parte del título de la charla. Eso es lo que es sí, movilidad social. Movilidad social es cuando la gente puede salir de una situación vulnerable a estar a una situación
mucho mejor. En Argentina no tenés esa movilidad social, es muy difícil medirla, pero no tenés esa movilidad social que en Estados Unidos sí la tenés, que en mismo Chile sí la tenés, que es muy criticada diciendo que es desigual, que hay mucha injusticia. Chile es un país con movilidad social, y eso es lo que no tiene Argentina. Y el problema es que centramos el debate en la desigualdad y no en la movilidad social, que es lo que realmente interesa. Y ese es el otro punto importante de toda esta cuestión. Es decir, hay un instituto, Artsbridge Institute de Gonzalo Schwartz, que realizó una encuesta a más de 80.000 personas donde le preguntaban qué era más importante para las personas. Que tengan un ingreso equitativo o que puedan progresar. El 70% te contesta que puedan progresar. Entonces, ¿qué tanto empieza a molestar la desigualdad? En el fondo, la desigualdad molesta cuando es percibida como injusta, cuando yo no puedo progresar. Pero si yo tengo oportunidades, las respuestas empezaban a mostrar que lo óptimo era que haya oportunidades justas de progreso, no que todos ganen lo mismo. Entonces, es falso que la preocupación de la gente es la desigualdad. La gente quiere progresar. Y eso es lo que el mercado te puede dar. El mercado no te va a dar nunca igualdad de oportunidades, lo sabemos, ni siquiera igualdad de resultados. Lo que te puede dar el mercado es cantidad de oportunidades, darte opciones para que vos progreses. Entonces, no es lo mismo un país que tiene desigualdad, pero tiene movilidad social, que un país que tiene el mismo nivel de desigualdad, pero no tiene movilidad social. Son dos mundos distintos, más allá del grado de desigualdad que puedas tener. Y bueno, la desigualdad es todo otro debate que para mí se va del eje, ¿no?, de su espíritu, ¿no? Digamos, es muy criticada cuando no necesariamente un incremento de la desigualdad, por lo menos en términos económicos, implica algo malo, porque puedes tener desigualdad en la riqueza, igualdad en la pobreza, y te vas a quedar con la desigualdad en la riqueza. Pero por otro lado, no sé qué tan cierto es que la desigualdad disminuye, porque depende cómo la midas, y ese era el otro por ahí punto importante que me gustaría marcar en este diálogo. Ajá, a ver. El debate de la desigualdad suele medirse en términos de ingreso, pero la realidad es que la riqueza está en los bienes, no está en el dinero, ¿no? Digamos, con el dinero compramos bienes, con nuestro ingreso compramos bienes. Y cuando vos empezás a ver, no en Argentina, pero en los países que funcionan, el consumo de las personas, de sus bienes y servicios, lo que empezás a ver es que empiezan a consumir una misma una misma variedad de bienes y que pueden satisfacer las mismas necesidades. Por darte un ejemplo, vos podés jugar al tenis alquilando por ahí una cancha de tenis y Bill Gates lo hará en su mansión privada, pero los dos pueden jugar al tenis. Entonces, satisfacer la misma necesidad. Vos podés, bueno, ahora no porque estamos en cuarentena, pero podés viajar en avión a otro país de línea y Bill Gates lo hará en su jet privado, pero los dos satisfacen la misma necesidad, viajar. Entonces, cuando vos empezás a tratar de medir la desigualdad en esos conceptos, te va a dar que la desigualdad cae, porque podés consumir la misma variedad de bienes. Es decir, Bill Gates podrá tener 20 autos, pero no los puede usar todos a la vez. Entonces, su ingreso extra va a comprar más bienes para satisfacer una misma necesidad. En cambio, si vos te vas a la prehistoria, o antes de la Revolución Industrial, cuando la pobreza era del 80%, la desigualdad era mucho mayor. Porque la diferencia es en tener agua potable o no tener agua potable. Claro. Hoy cualquier obrero accede al agua potable, al agua caliente, a la televisión, al avión. Hoy eso... Exactamente, otra cosa es... eso es ¿qué igualdad? Pasa con la pobreza también, ¿no? Exactamente, en términos de consumo de bienes y servicios están más iguales. Hoy un pobre en Estados Unidos tiene auto, tiene televisión con cable, etc. Entonces, a medida que van progresando, es qué medimos en la canasta de pobreza también. Entonces, la historia es muy distinta, de vuelta, si medimos los bienes que se consumen al ingreso que tenemos. Y de vuelta, en definitiva, la riqueza está en los bienes. A ver, cuando estaba de moda el BlackBerry, es decir, el presidente Obama usaba un BlackBerry. Cualquiera que tenía un BlackBerry estaba en la misma condición que el presidente de Estados Unidos del momento. El presidente de su momento de Francia también usaba BlackBerry. Entonces, lo que vas viendo es que un ciudadano común podía tener el mismo bien que un presidente, que es la persona más poderosa. Entonces, en términos de bienes, la brecha se achica. En términos de ingresos, no necesariamente,
pero ¿qué estamos consumiendo con esos ingresos? ¿Qué bienes estamos satisfaciendo? Y ahí está la diferencia. Por eso el foco tiene que ser en que exista movilidad social y no en reducir esta desigualdad. Bueno, pero ahí La el desigualdad Estado te te va a puede... decir, bueno, ¿cómo? no, dale, Perdón. entrale nomás. No, Decime. no, te iba a decir que el Estado ahí te va a decir, en vez de analizar la movilidad social, te va a decir, vamos a redistribuir la riqueza. Bueno, Digamos, no sé si se entiende lo que quiero plantear. El Estado ve al eh, pobre y quiere redistribuir para que esa persona, no sé, se acerque a ese grado de igualdad, pero está tomando los ingresos, pero también le está pisando la posibilidad de que haya movilidad social porque lo llena de impuestos, de leyes laborales muy rígidas, lo hace poco competitivo a esa persona que quiere salir de su situación de pobreza. totalmente. Bueno, a ver, sí, obviamente los políticos, sobre todo acá, van a ir por esa línea, pero es caer en esta falacia de que se pueden igualar los resultados y las oportunidades, ¿no? Que no va a ocurrir nunca eso. Es decir, por más que vos logres una igualdad absoluta y a cada uno le repartas la misma cantidad de dinero, con que una persona ahorre más que el resto, ya tiene una ventaja. Entonces, por más que vos logres esa utopía, se rompe enseguida, se rompe enseguida. Y creo que acá se discute poco, no se habla tanto de movilidad social, pero es a donde de a poco hay que ir arrimando el bochín, porque realmente ahí es donde está la solución. Y cualquiera que lee sobre temas de pobreza y de distintos ángulos, de distintas personas que piensan distinto, como puede ser Jeffrey Sachs, que es alguien más de izquierda, como puede ser William Easterly, que es alguien más liberal, como puede ser Angus Deaton, que fue el premio Nobel, que escribió el libro El Gran Escape, hasta Jeffrey Sachs, perdón, va a admitir que de alguna manera lo que hay que buscar es que estas personas puedan progresar. Al principio vas leyendo el libro de Jeffrey Sachs y te habla del Big Plan y cómo ayudar a estas personas, pero después esas personas tienen que despegar. Lo que hacen Easterly y Deaton es mostrar, en verdad vos con tu Big Plan no lo vas a poder ayudar nunca. Y ni hay que hablar si los países que son corruptos. Digo esto porque gran parte de la pobreza está concentrada en África, donde hay muchos países corruptos. Pero el verdadera solución para salir de la pobreza está en las mismas personas que están en situación de vulnerabilidad. Es decir, ellos conocen muy bien su realidad, muy bien su situación, saben qué demanda hay y qué negocio intentar llevar adelante. De vuelta, las ideas están. Lo que pasa es que tienen muchas más trabas que ideas y eso es lo que los complica. Pero esto creo que queda demostrado con la cantidad de dinero, vos vas a contar billones de dólares que se hicieron en ayuda internacional y no se solucionó el problema. Es más, vos ves que el PBI per cápita cae en África y la ayuda internacional sube. No estoy diciendo que la ayuda internacional que sube hace caer el PBI per cápita. Lo que estoy diciendo es que dado que cae el PBI per cápita, la ayuda internacional apareció pero no solucionó nada. Claro. De eso habla el padre Cirico ahí del Instituto Acton. Exactamente, va en esa línea también. En esa línea, Va en sí. esa línea. Y bueno, ¿cuál es tu perspectiva para la salida de la pandemia y la situación de la Argentina en los próximos meses? No nos asustes, pero que todos vemos que los pasos que da el gobierno de la nación, más allá de violentar libertades individuales, más allá de querer estatizar la salud, todos estos problemas que hemos visto, centralizar el control de los test. Hoy no sé con quién hablaba, ¿qué pasaría si en la Argentina en vez de que todos los test se hagan centralizados en Buenos Aires, se pudieran hacer en todas las provincias y dando participación a los privados? Podríamos estar viviendo una situación diferente y no tener que estar todos encerrados y generando un deterioro en la economía que va a ser un deterioro para los próximos meses. Y a esa quiero que me digas cuál es tu opinión al respecto de lo que puede pasar. Porque uno lo escucha a Javier Milei y dice que nos vamos a la hiperinflación, porque estuvo ayer Javier también participando de conversatorio, y bueno, y él tiene esa postura,
Y bueno, ¿cuál es tu posición que nos interesa saber ahora? Bueno, ahí tocando un poco todos los temas que dijiste, coincido totalmente con el tema de los test, ¿no? Digamos, Argentina está en una cuarentena violenta porque no puede hacer test, pues estás a ciegas, entonces tenés que poner en cuarentena a todos. Si vos haces más test y multiplicás la cantidad de test, podés ir identificando a dónde se fue el virus, entonces podés ir haciendo una cuarentena un poquito más estratégica. Como eso no lo estamos haciendo y lo quiere hacer el gobierno sin ayuda de los privados y no lo está logrando, tenemos muy pocos casos, pero en verdad es porque Claro, estamos testeando poco, no es que tenemos pocos casos, los casos están por ahí, lo que pasa es que no sabemos dónde están. sí. Argentina, por cantidad de testeos, es de los que menos hace. Ah, Entonces ahí tenés un problema y claramente acá necesitaría la ayuda de los privados y el desafío para mí era multiplicar los test de manera rápida para no tener que claro. cerrar tanto la economía y no sufrir después. Pero bueno, fuimos a la cuarentena violenta como si tuviéramos ahorros y recursos para poder bancarla cuando no los tenemos. En ese Así es. sentido, totalmente ilógico. ¿Y cómo estamos financiando si no tenemos ahorros? Y ahí voy un poco al punto que mencionabas de Javier Y Milei, no con emisión tenemos, monetaria. claro, Entonces, marzo mostró, si vos agarras el último dato de marzo, creo que te da una variación interanual de la base monetaria, es decir, de la cantidad de billetes que imprimiste, de 80%. Para ponernos en perspectiva, digamos, Argentina venía emitiendo sobre finales de diciembre un ritmo del 30% interanual. Entonces, el último dato te muestra 80. Si vos agarrás el promedio de marzo, te da 60. Es decir, lo que te está diciendo eso es que la impresión de dinero se está acelerando. Entonces, estamos claro. financiando esto con emisión monetaria. Entonces, en el cortísimo plazo no va a pasar nada porque dadas estas circunstancias la gente demanda pesos y no se va a transmitir en inflación en el cortísimo plazo. Pero cuando esto Sí, se empiece a normalizar, ¿qué va a pasar con todos esos pesos que sobran en la economía? Entonces, al que le sobra pesos, y ya empezó a pasar algo, lo vimos hoy, se va a ir al dólar. sí, Hoy el dólar contado con liqui superó los 100, el contado con la así obligación. es. Sí, Entonces, sí, sí. cuando esto empieza a normalizarse, todo ese dinero, esa emisión monetaria violenta que están haciendo, va a irse muy probablemente al dólar. Y eso es lo que te va a generar el riesgo de la hiperinflación que habla Javier. ¿Qué puede hacer el gobierno para Claro. tratar de evitarlo? Eso. Absorber, hacer una política restrictiva. ¿Cómo hace eso? Con las LELIQs, que ya conocemos. Porque, ¿por qué crece la Sí, base monetaria también? Porque estamos desarmando las LELIQs, que cuando esto pase volveremos a armar. Pero por más que estén las LELIQs ahí, es emisión futura que la gente no quiere. Entonces, tarde o temprano, si Argentina no genera confianza, va a terminar con una inflación muy alta. Antes, después, lo podrás patear porque volvés a armar la bola de las LELIQs y ganás tiempo, pero eso en algún momento se tiene que transformar en inflación porque es emisión futura. Y es muy difícil que Argentina recupere la confiabilidad en la moneda porque ya tuvimos 5. Es decir, cualquier persona que nació en 1950 vivió 5 monedas. ¿Y qué quiere decir claro. eso? Que una persona que nació en 1950 se compró su primer juguete con una moneda, a su primera novia la invitó a salir con otra, se casó con otra, Sí. la educación de sus hijos la pagó con otra y la de sus nietos le hace regalos con otra. Entonces que es imposible confiar en una moneda local así. Entonces recuperar Claro. esa confianza es casi imposible. Y acá es donde entra el debate de la dolarización, donde es muy complejo. Pero para Argentina me parece que es muy difícil que pueda sanear la confianza en la moneda. Yo no estoy tan convencido de la dolarización, pero sí estoy convencido que antes que una dolarización que se dé a la fuerza, prefiero una dolarización pensada, con los riesgos que Ajá. pueda llevar. Entonces, Ah. el tema de la inflación, tarde o temprano, Sos, lamentablemente va a llegar. sos el primero que escucho de la dolarización como una alternativa al futuro de la Argentina. De ahora, digo, no es un tema nuevo, pero en estos días, con toda la gente que hemos hablado, sos el primero que da una alternativa de dolarizar como para recuperar confianza. Sí, igual meto un poco el paraguas ahí porque no Ujú. soy un gran fan o sea, no sé si fan, no estoy del todo convencido porque trae otros problemas a mi criterio la dolarización, lo que pasa que, bueno, pueden ser menores de los que tenemos. Igual ahora cambia todo también, porque Claro. Estados Unidos va a emitir 2,3 billones de dólares, hay que ver qué pasa con las monedas, hay que ver qué valor va a tener el dólar en unos meses también, ¿no? Porque ya había
ha dicho una asistencia de 2 billones, ahora le suma otros 2,3 billones, y es una inyección monetaria que por más fuerza que tenga el dólar, cuidado también qué Sí, pasa con el valor del dólar. claro, claro. Claro, bueno, esta situación es una crisis importante, pero también es una oportunidad para que las ideas de la libertad por lo menos se pongan en discusión para salir adelante de esta encrucijada que nos encontramos. Es una gran alternativa, porque en otro momento hablar de dolarización te colgarían en la plaza y hoy hay gente que se empieza a Eh, preguntar bueno, si eso no es una posibilidad. Milton Friedman solía decir que las crisis son grandes oportunidades para instaurar estos cambios de ideales, ¿no? Digamos, si vos estuviste por muchos años vendiendo tu idea, nunca, digamos, liberal por lo general, probablemente por mucho tiempo nadie te dé bola. Ahora, cuando haya una crisis, probablemente por lo menos te escuchen. Entonces, si vos lo estuviste diciendo durante varios años, es a vos a quien te van a buscar ante una crisis para tratar de ver qué solución era, cómo era esa cuestión de la dolarización, etcétera. Un poco la... ¿Me escuchás, Iván? Ahí sí se me Sí, había congelado no, tu imagen, no, pero no sé si fuiste vos o sí, yo. y los dos, porque yo también te veía, pero no, te decía, esto se me está cortando y tenemos un plazo, no quiero que se corte sin despedirme de ti, sin agradecerte, bueno, vamos a seguir con este ciclo, ojalá te podamos tener en este ciclo y también por Corrientes en alguna oportunidad cercana. Bueno, muchas gracias, Kaito. Bueno, Iván, te agradecemos mucho de parte mía y del Club de la Libertad y te deseamos que sigas en esta cuarentena de la mejor manera y esperemos Muchas estar gracias. pronto viéndonos por Corrientes. Gracias y igual para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Te doy un mensaje a la gente que mañana seguimos con el conversatorio y va a estar Ana Caprap y continuando con esta metodología de trabajo. Muchísimas gracias, Iván. Gracias a todos los que estuvieron escuchando y será hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Saludos a todos.